Se acerca el mercado de fichajes de invierno y vamos a tomar la oportunidad para pensar en talento futbolístico que está un poco perdido, por no decir desperdiciado, en el fútbol de Arabia. Vamos a hablar de 7 futbolistas que creo que todavía tienen bastante que dar para el fútbol fuera de Arabia. Futbolistas que vale la pena rescatar de las manos de los petrodólares, aunque probablemente uno que otro no quiera ser rescatado. Y también diremos en qué equipo nos gustaría verlos fuera de la Liga Saudí. Arrancamos la lista con Moussa Diaby del Al Ittihad. Es tristísimo pensar que un jugador como Diaby está en el fútbol de Arabia a tan corta edad. ¿Recuerdan cuando hace un par de años era una de las estrellas de la Bundesliga? Era un talento en potencia por las bandas cuando jugaba con el Bayer Leverkusen, y cuando se movió al Aston Villa a mí me pareció un fichajazo. Lamentablemente en Inglaterra terminó perdiendo el puesto con Leon Bailey y el Al Ittihad vio la oportunidad de llevárselo. El extremo francés todavía tiene tan solo 25 años, le sobra un montón de fútbol en su carrera como para estar ya en el fútbol de Arabia. En cuanto al perfil de jugador, es un extremo bastante veloz, capaz de jugar por las dos bandas, aunque principalmente juega por la banda derecha. Si hablamos de qué tan posible es que sea rescatado de Arabia, la verdad es que no creo que suceda pronto. Diaby acaba de llegar al fútbol de Arabia Saudí en el mercado de verano y con un valor de 50 millones registrado en Transfer Market, es difícil que un equipo se lo lleve como fichaje pronto. Pero hey, quién sabe, Jordan Henderson solo aguantó 6 meses en Arabia y forzó su salida. Si hablamos de equipos en los que lo vería o en los que creo que encajaría bien, me parece que el Barcelona es justo lo que necesita. Un perfil que juegue por ambas bandas para darle rotación a Rafinha y a Lamine cuando sea necesario. Aunque un regreso a Alemania también sería interesante, tal vez en el Borussia Dortmund si llegan a desprenderse de Daniel Malen podría encajar bastante bien. Sea como sea, en invierno o en el siguiente verano, me parece que aún es muy pronto en la carrera de Diaby como para estar en el fútbol saudí. Pasamos a un nombre un poquito más realista, a Aymeric Laporte del Al-Nassr. Central español de 30 años de edad, todavía un buen número para la posición en la que juega y que todavía tiene muchísimo nivel para el fútbol europeo. Yo en lo personal era de los que creía que perdería mucho ritmo y mucho nivel cuando se fue a Arabia, pero fue el central titular de España campeona de la Eurocopa durante todo el torneo y la verdad es que lo hizo tremendo. Creo que fue quien le dio la seguridad a la defensa de España que tuvo que resistir a rivales de élite absoluta contra Alemania, Francia e Inglaterra, lo cual me hace creer que todavía podría ser titular en muchos equipos top europeos. Aparte creo que es muy posible que se le pueda rescatar de Arabia y su fichaje rondaría cifras menores a las de los 20 millones de euros, lo cual es bastante razonable para cómo está el mercado últimamente y para cómo están de necesitados de centrales los equipos top de algunas ligas europeas. El Manchester United está urgido de un central extra para esa línea de 3 que intenta armar Rubén Amorim, en la que tiene que estar usando de parche a Mazraoui o a Dalot porque le faltan centrales de nivel. Laporte conoce la liga y podría venirle bastante bien a los Red Devils. El caso del Real Madrid ha sido el más sonado, ya que tiene a toda su central en el hospital, y alguien como Laporte encajaría perfecto para cubrir ese rol por un precio que no rompa las políticas de fichajes del Real Madrid para jugadores veteranos, además de que también conoce la liga. Incluso un retorno al Athletic Club podría ser un escenario interesante ahora que están peleando por la Europa League. En fin, destinos le sobran a un central que me parece que aún le sobra mucho que contar en el fútbol europeo. Pasamos ahora a hablar de Rubén Neves del Al Hilal, otro que me dolió muchísimo que se fuera a Arabia, principalmente porque se fue en un momento en el que parecía que podía sumarse a las filas de algún equipo en el Big Six. Rubén Neves era de los mejores jugadores de aquellos Eurowolves que emocionaron a todo el mundo cuando le hacían frente a rivales como el Manchester City o al Liverpool en Premier League, y buena parte de eso era porque en su centro del campo estaba alguien como Rubén Neves moviendo los hilos. El tipo aún tiene 27 años, carrera le sobra un montón y yo no creo que sea imposible rescatarlo de Arabia. Registra un valor de mercado de 32 millones de euros en Transfer Market, no es que sea barato, pero tampoco me parece una cifra incosteable, más para los equipos Premier League. De hecho, me parecería un fichajazo para cualquier equipo que necesite un pivote que pueda jugar el balón y que tenga buen dominio de la pelota como para crear oportunidades para sus compañeros. Me encajaría muchísimo en el Tottenham para poder subir el nivel de calidad individual en el centro del campo y aumentar la competencia para los centrocampistas que tienen en plantilla, los cuales tienden a ser un tanto intermitentes. Pero también podría ser en un equipo como el Aston Villa, ahora que se fue Douglas Luiz. Si bien no son el mismo perfil de futbolista, creo que sí podrían compensar la pérdida de calidad en el centro del campo que en su momento no cubrieron. Rubén Neves se fue a Arabia en el mejor momento de su carrera, pero creo que aún no es tarde para ver una buena versión suya en un grande europeo.
Continuamos con Neymar Jr. del Al Hilal. ¿Y qué podemos decir de la carrera de Neymar? El príncipe que nunca quiso ser rey. Seamos sinceros, todos esperábamos más de la carrera de Neymar en su momento. Cuando se hablaba de Neymar y el Balón de Oro en 2014, la pregunta no era si algún día ganaría un Balón de Oro, sino cuántos iba a poder ganar. Lamentablemente para todos los fanáticos del fútbol, Neymar decidió salir del FC Barcelona e irse al Paris Saint-Germain, y aunque llegó a alcanzar un nivel futbolístico tremendo en aquella temporada de pandemia, se quedó muy corto en cuanto a premios colectivos e individuales en su carrera por Europa. Lo peor es que cuando todavía podía jugar en algún equipo interesante que compitiera por Champions League con lo último de élite que le quedaba en los pies, decidió irse a Arabia para la turboinversión del Al Hilal. Neymar ha jugado muy poco en Arabia debido a constantes lesiones en los últimos años, y este tiempo que ha estado desconectado del fútbol creo que ha perjudicado un poco la imagen general de la carrera de Neymar. Pero también creo que ahora mismo, con 32 años y un valor de mercado de 15 millones en Transfer Market, es totalmente posible rescatar a Neymar de Arabia para un último baile en el fútbol antes de su retiro. Muchos quisieran que hubiera un regreso al Barcelona para cerrar su carrera en el lugar de donde no debió irse, pero la verdad es que no me parece la mejor opción. Creo que sería un perder para ambas partes que Neymar regresara al Barça. Son caminos que simplemente ya no necesitan volver a cruzarse, así que para mí la mejor opción es que regrese al fútbol brasileño. El fútbol brasileño vive un momento tremendo, tanto a nivel económico como a nivel liga y a nivel Libertadores. Me parece que hay varios equipos en la liga brasileña que podrían costear la llegada de Neymar y darle unos últimos años memorables peleando por la bendita copa. Seguiría con la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, de jugar la Libertadores y de vivir cerca de su gente. El contexto perfecto para que el astro brasileño cierre en una nota alta, por así decirlo, su carrera en el fútbol profesional. Pasamos ahora a Ivan Toney, el delantero del Al-Ahly, un ejemplo de alguien que voló muy cerca del sol, por así decirlo. En su momento, cuando jugaba para el Brentford, Toney parecía ser el siguiente nombre en la lista para ser delantero titular de algún equipo del Big Six. El Chelsea necesitaba un delantero con urgencia, el Arsenal y el Manchester United también sondeaban nombres, y el Tottenham necesitaba un sustituto de Kane. Toney era un delantero inglés, en los mejores años de su carrera con un nivel muy bueno en Premier League, siendo el hombre estrella del Brentford. Todo el combo para una venta a un precio infladísimo, como hemos visto en varios mercados de la Premier League. El problema es que Toney se vio involucrado en un caso de apuestas deportivas que le causó una suspensión por un buen tiempo, y creo que esto fue factor importante para que se perdiera. Durante la suspensión, el Brentford aprendió que podía vivir sin él, y cuando volvió a estar disponible para jugar, el mercado que tenía el jugador ya no era como antes. El equipo esperaba una cifra tremenda y el Big Six no estuvo dispuesto a pagarla, así que al final nadie terminó apostando por él y el Al-Ahly terminó llevándoselo en verano. Y miren, Toney tiene 28 años todavía, yo creo que todavía tiene las condiciones para volver al fútbol competitivo siendo un muy buen delantero, pero para poder rescatarlo tendrá que bajar un escalón de donde estaba antes. Tiene un valor de mercado de 28 millones de euros según Transfer Market, y creo que a día de hoy hay muchos equipos Premier que lo podrían firmar sin problemas. El Everton necesita un delantero, el Crystal Palace necesita un delantero, al Leicester no le vendría mal un perfil similar, pero eso sí, Toney tendría que aceptar que tendría que volver a recuperar el estatus que perdió en la liga cuando se fue a Arabia. Eso sí, dentro de los perfiles de jugadores que hay para recuperar en Arabia, me parece que el de Ivan Toney es de los que vale la pena no dejar que se pierdan en el fútbol saudí. El penúltimo nombre de la lista es Gabri Veiga, también del Al-Ahly. Hablando de jugadores que nos decepcionaron muchísimo cuando se fueron a Arabia, está el caso de Gabri Veiga, que muy joven se fue del Celta cuando venía de hacer su temporada de irrupción en el máximo circuito. Gabri hizo una temporada de 11 goles y 4 asistencias en primera división con el Celta con menos de 21 años. Números tremendos para alguien que no jugaba de delantero, de hecho incluso mejores que algunos delanteros de la liga, y que hacía que los focos se centraran claramente en él, ya no solo a nivel liga, sino a nivel selección nacional. Parecía que el futuro era tremendo y brillante para Gabri, y cuando parecía que se empezaban a poner los focos en el jugador, de golpe nos enteramos que se va al fútbol saudí en un movimiento de 30 millones al Al-Ahly. Mentiría si no les dijera que fue una tremenda decepción para todo el mundo que se empezaba a emocionar por la historia del centrocampista español. En la liga saudí ha hecho registros similares a los que hizo con el Celta, pero su valor ha bajado con respecto a ese movimiento de 30 millones de euros. Ahora mismo registra un valor de 23 millones de euros en Transfer Market, y el tipo apenas tiene 22 años, tiene toda la carrera por delante. Si se pudiera rescatar de Arabia, me encantaría un regreso
regreso a España. Sé que la situación económica general de los clubes españoles no da para un fichaje de más de 20 millones de euros así como si nada, así que probablemente tendríamos que esperar hasta que terminara su contrato para poder ver una salida de Gabri, pero si se llega a dar el caso, me encantaría que volviera al Celta a continuar el camino que parece que dejó incompleto. No pongo nombres de equipos con mayores capacidades económicas que podrían solventar su fichaje porque tiene pinta de ser uno de esos jugadores que no quieren ser rescatados del fútbol saudí aún. Lo cual es triste, pero totalmente entendible. Al final de cuentas es un trabajo para ellos, pero espero tenga la oportunidad de retomar su carrera en la élite mientras aún es lo suficientemente joven como para brillar en el máximo circuito. Por último hablaremos de Julián Quiñones del Quatsia, o Katsia, o como pueden pronunciar el nombre. Me gusta en este tipo de videos dejar al final algo para mis compatriotas mexicanos, y qué mejor que hablar de Julián Quiñones. Cuando Julián Quiñones se va del América parecía que tenía nivel suficiente como para jugar en Europa, no en un club grande, pero me parecía que le podría ir bien en un equipo de una liga menor, o en un equipo de media tabla para abajo, en una liga más importante. Me decepcionó bastante que al final se fuera al fútbol saudí, pero supongo que todavía podría ser repescado por algún equipo europeo en esta instancia de su carrera. Quiñones no tiene un historial de buenas actuaciones en Europa que lo respalden para que algún equipo interesante lo rescate de Arabia, como sí las tienen el resto de jugadores de esta lista, pero lo que sí tiene es un buen rendimiento en la Liga Saudí al momento en el que estamos grabando el video. Lleva 13 partidos con su club, 11 goles y 4 asistencias, haciendo una muy buena mancuerna con Aubameyang, lo cual podría ser llamativo para algún equipo en la Liga de Francia, en la Liga de Países Bajos, en la Liga de Portugal. El jugador tiene todavía 27 años y un valor de mercado de solo 9 millones de euros, suficientemente accesibles para equipos como el Lens, el Lille, el Rangers, el Feyenoord. Creo que son equipos suficientemente realistas para darle la oportunidad al seleccionado mexicano, que si bien en la propia selección no ha tenido un gran nivel, es más probable que mejore estando en el fútbol europeo que estando en la Liga Saudí. Así que en mi opinión, tal vez sesgada un poco por la nacionalidad, me parece que es un último jugador de la lista que todavía vale la pena rescatar del fútbol saudí. Y bueno, esta ha sido nuestra lista de jugadores que creemos todavía podrían aportar mucho al fútbol fuera de Arabia. Nos faltaron algunos nombres que tal vez ustedes pondrían, el más llamativo el de Cristiano Ronaldo, pero creo que el bicho ya está en una etapa de su carrera en la que no necesita salir realmente del fútbol de Arabia. Probablemente Cristiano Ronaldo busque marcar los 1000 goles y llegar como titular al siguiente mundial, y se me ocurren pocos lugares donde le darían condiciones así de favorables. Si ustedes no están de acuerdo con alguno de los nombres que pusimos en la lista, o creen que faltan nombres de jugadores que en su momento sonaron para tener un fichaje por un grande europeo y nunca terminó dándose, póngalo todo en los comentarios. Si les gustó el video y llegaron hasta aquí, por favor denle un like, ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que nosotros podamos seguir haciendo más videos como este. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todos los que se han estado suscribiendo al canal, de verdad ayuda muchísimo. Estén al tanto de los shorts que estaremos subiendo en la semana ahora que se acerca el mercado de fichajes de invierno, y sin más que decir, nos vemos en el que viene.